Bien, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Vamos a continuar con nuestras videoclases con el tema de fisión y fusión nucleares. Y para esto, bueno, vamos a ver un poco antes de los antecedentes de la estructura de los átomos, nada más un recordatorio de la nomenclatura de los elementos para entender el contexto de la fisión y la fusión nucleares. Y finalizaremos con pues algunos ejemplos, algunas aplicaciones de cada uno de estos dos procesos de fisión y fusión nucleares. Y al final, como ejercicio, veremos con la relación de Einstein y el defecto de masa el cálculo de la energía en una reacción nuclear de fusión. Bien, entonces para entender la fisión y la fusión nucleares, tenemos que recordar la estructura del átomo, la estructura simple y didáctica del átomo. Recordemos que el átomo pues tiene una complicación especial porque después del átomo de Bohr surgen modelos que nos hablan de que los átomos, las partículas en particular, en específico, no pueden considerarse, concebirse como si fueran esferitas rígidas y que el núcleo entonces esté formado por ese tipo de esferas y que haya esferas girando alrededor del núcleo. Solamente ese modelo en forma didáctica y como esquema para entender otros procesos sirve, pero en la actualidad, bueno, ya muchos de esos modelos atómicos, como el de Bohr, han sido superados y pues los físicos, los científicos han encontrado que el mundo del átomo es mucho más complejo de lo que se pensaba al principio, de concebirlo pues como si fueran esferitas rígidas o no rígidas, pero que tuvieran alguna forma específica. Bueno, por principio de cuentas entonces vamos a recordar que si tenemos un átomo X, plomo, plata, aluminio, hidrógeno, etc., hay dos números que caracterizan a cada uno de estos elementos. Uno es, vamos a representarlo así, Z, y otro es A. Se le antepone, bueno, se utiliza esa notación para significarlo. Z es o representa el número de protones, que existen en un elemento, en el interior del núcleo. Mientras que A, bueno, lo pusimos en rojo, A está representado por Z, que es el número de protones, más el número de neutrones. Entonces, A es el llamado número másico o número de masa. Número másico o de masa. Y entonces el número de masa es el número de protones más el número de neutrones más el número de neutrones más el número de protones. Hay elementos llamados isótopos que no tienen el mismo número de protones y de neutrones, y esos precisamente son muy importantes en muchas de las reacciones nucleares. Entonces, bueno, ya entendimos la nomenclatura básica, donde Z representa el número de protones y A el número de protones más el número de neutrones, y se denomina número. Identificar algunos elementos y sobre todo identificar los isótopos. Y el elemento más simple, pues lo sabemos casi de toda la vida, es el hidrógeno, número atómico 1. Entonces, el hidrógeno lo representamos así, con un protón y su número másico es 1. Porque, recordemos, el hidrógeno natural solamente está formado por un protón. Entonces, haciendo esa representación que decíamos, bueno, en el núcleo
del hidrógeno con su electrón alrededor o ubicado en alguna posición u órbita de probabilidad, está compuesto de un solo protón. Entonces, este elemento es el hidrógeno. Sin embargo, hay isótopos del hidrógeno, dos isótopos del hidrógeno. ¿Qué es un isótopo? Pues bueno, los isótopos, a diferencia de los elementos, vamos a decirlo así, normales, podemos ponerle entre comillas, no tienen un número igual de protones y de neutrones. Vamos entonces con el primer isótopo del hidrógeno, denominado deuterio. El deuterio, vamos a representar así, y va a tener entonces un protón y su número con este color. Básico es 2. ¿Eso qué significa? Que va a tener, para que sean 1 más 1 igual a 2, un protón y un neutrón. Entonces, la representación del deuterio tiene en el interior un protón del núcleo y un neutrón. Y bueno, su electrón orbitando. Entonces, ese es el primer isótopo del hidrógeno, pero tiene otro más, que es el tritio. En el tritio vamos a tener la siguiente representación: un protón y no un neutrón, sino 2. Por lo tanto, el número másico va a ser 3. Entonces, una representación del tritio es con un protón y 2 neutrones. Entonces, en muchos elementos, generalmente los naturales, hay el mismo número de protones y de neutrones. El hidrógeno, bueno, es un caso especial porque el elemento base, que es el hidrógeno natural, solamente tiene un protón. Pero también hay elementos que tienen, como en este caso, para ilustrarlo de manera simple con el tritio, tienen un número diferente de neutrones y de protones. Entonces, a esto se le denomina un isótopo. O sea, son, vamos a decirlo así, el mismo elemento y sin embargo su número de protones y de neutrones es diferente. Hay también otras clasificaciones de elementos, pero bueno, nosotros para el fin que vamos a ocupar, nada más es importante hacer esa distinción. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si añadimos un protón más? Pues sucede que si en esta representación pudiéramos añadir al tritio un protón más, ya no tendríamos otro isótopo del hidrógeno, sino tenemos un nuevo elemento, que es el helio. Porque el helio, recordemos, el helio natural, tiene 2 protones y su número másico es 4 porque tiene 2 neutrones. Entonces, aquí observamos de manera simple que añadiendo o quitando neutrones o protones, en principio puede realizarse la transmutación de los elementos. Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Pues de hecho solo hasta el siglo XX, con las reacciones nucleares, se logró ese, vamos a decirlo así, intercambio o transmutación de los elementos. De hecho, los primeros experimentos de Thomson, de Rutherford, al bombardear ciertos elementos con neutrones, es que se tuvo la evidencia experimental de que era posible entonces la transmutación de los elementos. Ahora la entendemos desde el interior del núcleo
de esta manera relativamente simple. Ahora bien, bueno, ya tenemos entonces los fundamentos de lo que necesitamos. Entonces, en los elementos, recordemos, está el número atómico, que es el número de protones, está el número másico, que es el número de protones más el número de neutrones. Y hay isótopos, porque generalmente los elementos naturales tienen el mismo número de protones y de neutrones, pero los isótopos no, tienen un número diferente de protones y de neutrones. Esto es relevante porque muchos de estos isótopos son inestables naturalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que van a emitir partículas y eventualmente se van a transformar en otros. Eso se denomina decaimiento natural. Sin embargo, hay también un decaimiento que puede ser inducido, y es cuando deliberadamente con una partícula se bombardea un núcleo atómico y entonces eso lo hace inestable y origina una reacción nuclear. Entonces hay tanto decaimientos naturales como decaimientos inducidos. Y en este caso, pues vamos a ver dos tipos de reacciones, que es la fisión y la fusión nuclear. Y ya tenemos entonces los elementos para entender este proceso. Bien, entonces vamos a comenzar con la fisión nuclear. Fisión viene del término romper. Fisura, por ejemplo, tengo una fisura en un hueso, significa que hay una rotura. Entonces, fisión es romper. ¿Romper qué? Romper un elemento. Bueno, cuando empezaron las primeras investigaciones nucleares, por ejemplo, con el uranio, los físicos bombardearon los núcleos de uranio con neutrones a gran velocidad. Entonces, bueno, la pregunta era qué iba a pasar cuando el átomo natural más pesado, que es el uranio, era bombardeado con un neutrón. Pues bueno, lo que se observó es que este átomo se vuelve inestable con un neutrón más. Y entonces decae, se transforma en, vamos a llamarle, un elemento X, en un elemento y además emite un determinado número de neutrones. Es decir, el átomo original de uranio se escinde, se fisiona, escindir es cortar, se escinde, se fisiona en dos fragmentos, en un número de neutrones, y además hay emisión de energía. Bueno, cuando se hicieron este tipo de investigaciones ya no era un misterio de por qué surgía energía en esa reacción, porque desde 1905 Einstein había planteado que la energía se puede calcular como la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces los físicos se dieron cuenta de lo siguiente, que si, como recuerden que en esa época, antes de Einstein, bueno, todavía estaba vigente el principio de conservación de masa. A partir de esta ecuación, ese principio se amplió y se dijo, bueno, es que no es solamente la masa, es también la energía. Y entonces ahora se conoce como principio de conservación de la masa y de la energía, para englobar este resultado, porque cuando los físicos realizaron cálculos, se dieron cuenta que si ustedes suman la masa del uranio más la masa del neutrón y la comparan con la masa de los fragmentos resultantes de la reacción o decaimiento del uranio más la masa
del número de neutrones que se hayan emitido, pues sucede que estas cantidades, según la física clásica, con el principio de conservación de la masa, deberían ser estrictamente iguales. Así como, por ejemplo, si, vamos a hacerlo con una analogía simple, si tenemos un vaso de vidrio que pesa 20 gramos, se rompe y pesamos los fragmentos no pueden pesar más que 20 gramos, no pueden pesar 18 ni 19, no, porque en principio pues no se pierde nada de masa. Sin embargo, si comparan este lado izquierdo, este lado de arriba, con este lado de abajo, resulta que son diferentes. Entonces hay una diferencia de masa. Vamos a llamarle, para no volver a escribir, este A, masa A, y a esta masa B. Y entonces si restáramos la masa A menos la masa B, y tomamos el valor absoluto, encontraron los físicos que esta diferencia de masas es diferente a cero y mayor a cero. Entonces, ¿qué significa eso? Que en el proceso de decaimiento del uranio, cuando absorbe un neutrón, se pierde masa. Entonces, algunos físicos se plantean, bueno, a lo mejor ya no sirve el principio de conservación de la masa. Sin embargo, dijeron no, es que esa masa que se pierde se transforma en energía. ¿Cuánta energía? Pues bueno, la energía entonces es delta M, es decir, la masa que se pierde, por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, a esta cantidad que, entre comillas, bueno, sí se pierde, en sentido clásico se pierde, pero en el sentido relativista se transforma en energía. A esta delta M, a partir de entonces se le llamó defecto de masa. Y entonces ese defecto de masa o esa pérdida de masa en una reacción nuclear se transforma en energía, y por eso es que las transformaciones nucleares, las reacciones nucleares, tanto de fisión, como la que estamos analizando, como las de fusión, generan o liberan energía. Aquí está entonces la clave de por qué este tipo de reacciones generan energía. Desde el punto de vista de la física clásica, pues el uranio igual podía decaer, partirse en fragmentos, pero no debería perderse masa. Sin embargo, en las reacciones nucleares sí. Y precisamente gracias a que se verificó que el defecto de masa se transforma en energía, o la masa faltante se transforma en energía, es que tomó validez la famosa relación de Einstein entre el principio de equivalencia entre la masa y la energía. Entonces, las reacciones nucleares vinieron a corroborar que en efecto la masa se puede perder, se puede desintegrar, vamos a decirlo así, y transformarse en energía. Ese entonces fue el principio de los reactores nucleares y de las bombas atómicas. ¿Por qué? Porque si en un proceso, al bombardear uranio u otros elementos radiactivos, podemos realizar no uno, sino varios procesos que liberen energía, entonces esa energía pues la podemos aprovechar para diferentes cosas. Y de ahí mismo fue que antes de mediados del siglo XX, Fermi construyó el primer reactor nuclear experimental, que fue la base para la construcción de los reactores nucleares posteriores y para aprovechar la fisión nuclear como un proceso de generación de energía que ahora está en las nucleoeléctricas. Entonces, ya habíamos dicho que si un neutrón a gran velocidad golpea un núcleo de uranio, como resultado
el núcleo de uranio se escinde en dos núcleos de menor masa atómica y en un cierto número de neutrones y se libera energía. Ahora, si de alguna manera se pudiera controlar este proceso para que los nuevos neutrones, a su vez, golpearan núcleos de uranio y se repitiera el proceso, es decir, que el uranio, al ser impactado nuevamente por alguno de estos núcleos que se liberan de la reacción, volviera a escindirse en dos núcleos más y un nuevo número de neutrones y energía, y que a su vez estos neutrones volvieran a golpear núcleos de uranio para otra vez iniciar el proceso, generar dos núcleos escindidos y más neutrones. Entonces estaríamos sumando diferentes energías. A esto se le conoce como una reacción en cadena. Porque pues no solamente un núcleo de uranio decae, se parte en dos, libera electrones y energía, sino que esos neutrones a su vez golpean nuevos núcleos de uranio, se vuelve a escindir el uranio, se generan más neutrones, esos neutrones golpean más núcleos de uranio, y entonces todas esas energías se van sumando. Entonces es una reacción en cascada o en cadena. Esta es entonces la base de la reacción en cadena de los reactores nucleares o de un reactor nuclear. Porque todas esas energías, repito, que se van liberando, hacen que esa energía se incremente. Ahora bien, existía un problema. Los neutrones generalmente son muy rápidos. Pueden golpear a un núcleo de uranio, pero no necesariamente a todos. Entonces, para eficientar el proceso de reacción en cadena, es que Fermi ya había pensado en desacelerar esos neutrones. ¿Y cómo lo hizo? Pues bueno, realizó muchos experimentos con grafito, con parafina, etc. De tal modo que los neutrones que se generaban y venían a una gran velocidad para que tuvieran la posibilidad de impactar al mayor número de núcleos de uranio y generar la reacción en cadena de manera más eficiente, pues pensó en colocar un material que ahora se denomina moderador. ¿Moderador de qué? De la velocidad de los electrones. Sucede que ciertos materiales, cuando son traspasados por los neutrones, pues los neutrones sufren una disminución de velocidad. No quiere decir que se detengan por completo, sino que los neutrones entonces avanzan ya a una velocidad menor. Entonces vamos a llamarle esta velocidad después de salir del moderador y su velocidad natural. Entonces esa velocidad se pretende que sea menor a la velocidad que traen los neutrones. Entonces la parafina, el grafito, que de hecho es todavía empleado en muchísimos reactores nucleares, el grafito que está pues en los lápices convencionales, aunque ya muchas veces ya ni se usa el lápiz, son de los mejores moderadores. También el agua pesada, o sea, el agua con isótopos de hidrógeno, sirven para disminuir la velocidad de los neutrones. Por eso, en los reactores nucleares actuales, las barras de moderadores son muy importantes porque
si ustedes las bajan o las suben, pueden determinar el ritmo de la reacción en cadena, es decir, que se genere más energía o que se genere menos energía. Buena parte de los accidentes nucleares, como el reactor de Chernobyl, es porque las barras de los moderadores no pudieron bajar y entonces los neutrones, a gran velocidad realizaron la reacción nuclear la reacción en cadena sobre todo el material. Si no podía bajar el moderador, pues esa reacción se hacía incontrolable hasta que aumenta mucho la temperatura y explota el núcleo del reactor. Entonces, por eso en la fabricación de los reactores nucleares, pues debe haber muchas normas de seguridad y garantía de que estas barras caigan automáticamente para absorber a los neutrones y parar las reacciones en cadena cuando pues haya un accidente que puede ser corte de energía eléctrica, un sismo, un tsunami, etc., ¿no? Fukushima, otro ejemplo, donde los cuartos de máquinas se inundaron después del terremoto, tampoco se pudo controlar la reacción en cadena y por eso se estalló el núcleo de la planta nuclear. Bien, entonces esto fue la base del primer reactor nuclear ideado por Enrico Fermi. A partir de ahí, pues, ya se construyeron diferentes tipos de reactores nucleares. Un reactor nuclear, entonces, en síntesis ahora, ¿qué es lo que hace? Pues sencillamente tiene un moderador dentro de una cápsula herméticamente cerrada, que generalmente es una cámara con diferentes placas de concreto armado, otras que recubren, que son de plomo. ¿Para qué? Para que no se fugue la radiación. Recordemos que el plomo y el concreto pues detienen las radiaciones, las absorben. Esto no quiere decir que eventualmente no salgan radiación, pero pues en este caso saldría una tasa, si está bien diseñado el reactor, una tasa pues no peligrosa ni letal para la vida humana. Bueno, al menos en principio es lo que se piensa en los reactores nucleares. Bien. Y entonces dentro de esto hay un núcleo, precisamente con barras de combustible nuclear, que puede ser uranio o algún otro isótopo, que son bombardeados por neutrones a gran velocidad. Las barras moderadoras se interponen entre ellos para precisamente controlar el ritmo de la reacción nuclear. Si bajan casi toda la barra, pues entonces las reacciones van a generar poca energía. Si la suben toda, pues la energía va a ser máxima. Ahora, toda esa energía que se produce es energía térmica. Esa energía va a otra parte que se utiliza para calentar agua. Al calentar agua, el vapor de agua, va a una cámara, donde hay un condensador, una turbina que con la fuerza del vapor mueve un generador eléctrico. Y que ese generador eléctrico, pues bueno, va a líneas de alta tensión. Y entonces de la energía térmica que se genera como producto de la reacción nuclear, tenemos al final energía eléctrica. Es decir, esa energía nuclear, esta energía nuclear que se genera aquí, se aprovecha como energía térmica para evaporar el agua, convertirla en vapor
pasarla por turbinas y generar energía eléctrica. Digamos, es el esquema simple de cómo se utiliza el proceso de fisión nuclear en las nucleoeléctricas. Y eso, recuerden, está basado entonces en la reacción en cadena. Entonces, esta es una aplicación, las plantas nucleoeléctricas. Una aplicación pacífica de la energía nuclear. Una aplicación no pacífica, pues son las bombas atómicas. Entonces, en una bomba atómica, ¿qué sucede? Pues bueno, en la bomba atómica hay un núcleo, una cámara que contiene uranio, otra que contiene combustible convencional, puede ser dinamita, etc. Y hay, como en todas las bombas, una espoleta que cuando llega a determinada presión dada por un impacto, entonces hace explotar el combustible convencional o, en este caso, el uranio. Bueno, cuando estaba investigando la energía nuclear, se descubrió, vamos a decirlo así, el efecto pila o pila de uranio. ¿Qué significa esto? Bueno, pues literalmente, los científicos, por ejemplo, apilaban diferentes muestras de uranio y cuando se llegaba a cierto límite, entonces aquí se obtenía en un contador Geiger la reacción en cadena. Es decir que al presionar, al apilar núcleos de uranio, obviamente no cualquier pedazo de uranio que encontraran, sino uranio purificado a mucho más del 99% de pureza química, y cuando apilaban varios bloques de uranio muy puro, entonces se genera la llamada reacción en cadena. Entonces pasa lo mismo en una bomba atómica. Aquí, digamos, ya está esta muestra pura. Cuando recibe una presión determinada, entonces se genera la reacción en cadena, implosiona junto con el combustible convencional, y es entonces que libera toda esa energía de la masa que se pierde por la velocidad del cuadrado de la luz. O sea, una misma reacción, pero en este caso una reacción nuclear no controlada. Es decir, no hay barras aquí moderadoras que permitan controlar la reacción, no. Es sencillamente una reacción nuclear en cadena no controlada. Y por eso, pues bueno, viene el efecto destructivo. Casi toda la gente, como Fermi, los Curie, etcétera, que trabajaron con radiación, pues terminaron con cánceres, porque pues en esa época no se sabía del efecto de la radiación, no se sabía muy bien de la radiación sobre el cuerpo humano, aunque el propio Pierre Curie, él ya fue consciente y realizó varios experimentos con su propio cuerpo, su propio organismo, para demostrar los efectos perjudiciales de la energía nuclear, de los elementos radiactivos, sobre el cuerpo humano. Entonces, la bomba atómica, de manera muy simple, está basado en la reacción en cadena, incontrolada, y en la pila de uranio, que a determinada presión se genera esa reacción en cadena, y como no se controla, entonces esa energía es liberada. Bien. Entonces ya vimos la fisión nuclear y dos de sus aplicaciones. Vamos ahora con el proceso de fusión nuclear. Si fisión significa romper, fusión significa unir. Se fusionan dos empresas, se fusionan dos elementos, es decir, se unen. Entonces, ahora, en términos de la física nuclear, ¿qué significa una fusión nuclear? Pues significa que si tenemos un elemento X
que se fusiona con un elemento Y, esto puede dar lugar a un elemento Z más una cierta energía liberada, donde, en este caso, si comparamos la masa del elemento X, la masa atómica, y la masa del elemento Y, ambas son menores a la masa del fragmento que se forma. Es decir, en este caso, a diferencia de la fisión nuclear, la masa del elemento resultante es mayor, la masa atómica, a la masa de los elementos que dieron lugar a ese nuevo elemento, en este caso Z. La masa entonces del elemento que se forma es mayor a las masas de los elementos que participaron en esa unión. Entonces, de manera simple, esto es la fusión nuclear, que la masa del fragmento resultante es mayor a la masa de los elementos que dieron lugar a esa reacción. Vamos a verlo con unos ejemplos. Entonces, podremos decir que la fusión nuclear es la unión de dos elementos de menor masa atómica para formar uno de mayor masa atómica. Entonces vamos a ver